Entonces, ahí sí ven, ¿no? ¿Se ve? Sí, Sí, doctor. ya. Entonces, manifestaciones extraoculares, por ejemplo, fiebre, pérdida de peso, síndrome de enmascaramiento, alteraciones respiratorias, en granulomatosis con poliangiitis, alteraciones gastrointestinales como la enfermedad inflamatoria intestinal. Todas esas son enfermedades que pueden estar asociadas a uveitis, ¿no? Entonces, parte de nuestro examen cuando empezamos a identificar una uveitis, tenemos que preguntarnos si es aguda o crónica, ¿no? Si es granulomatosa, no granulomatosa, unilateral, bilateral, dónde se localiza la inflamación, si es anterior, intermedia, posterior, eh, cuáles son los antecedentes demográficos, por ejemplo, la toxoplasmosis es endémica en la selva, ustedes lo saben, ¿no? ¿Qué síntomas asociados existen para descartar enfermedades asociadas? Por ejemplo, ya mencionamos úlceras orales, el test de Patergia positivo, por ejemplo, en el BSET, ¿no? ¿Qué signos asociados se tienen en el examen? ¿Cómo respondió? Si mayormente estos pacientes vienen manejados de antes, tenemos que ver cómo respondió este paciente a las, a las terapias previas, ¿no? El tratamiento actual de la uveitis, sobre todo en los autoinmunes, es con corticoides en el cuadro agudo, ¿no? Que pueden ser tópicos, periculares, intravítreos, pasando posteriormente a los endovenosos o a la vía oral, continuando con los inmunomoduladores, en este caso, eh, mayormente usamos metotrexato, satioprina, micofenolato, ciclosporina, posteriormente inmunosupresores como la ciclofosfamida y la terapia biológica como la aliumab, infliximab, rituximab, que son anti-TNF-alfa, ¿no? Las uveitis son procesos inflamatorios que van a llevar a la ceguera directa o indirectamente, ¿no? Por las secuelas. El diagnóstico es muy amplio, de lo infeccioso a autoinmune, pasando por síndromes de enmascaramiento neoplásicos, ¿no? Eh, por lo que es importante saber qué estamos buscando, porque muchas veces vamos a tener los signos adelante de nosotros y no los vamos a reconocer. Muchas veces está relacionado a una enfermedad sistémica, ¿no? Ya sea autoinmune, infecciosa, tumoral, ¿no? Eh, la terapia requiere, como ustedes lo han visto, es un enfoque interdisciplinario, ya que el manejo de los inmunomoduladores o los agentes biológicos depende mucho también de la asociación con otras especialidades como reumatología, ¿no? Entonces, hasta ahí inflamaciones oculares. Ahora vamos a ver algo muy importante que es la retinopatía diabética, ¿no? Entonces, se dice que más o menos 2.200 millones de personas tienen algún deterioro visual de cercana o de lejos, ¿no? De visión de cerca o de lejos. De estos 100 millones, la discapacidad visual se podría haber evitado si es que nos hubiésemos dado cuenta antes y la hubiésemos tratado, ¿no? Y de estos, ya les mencioné en la charla anterior que las cataratas a la cabeza es la primera causa de ceguera en el mundo, seguida de los errores refractivos, o sea, los pacientes que usan lentes, ¿no? La degeneración macular es la que sigue, en cuarto lugar está el glaucoma y en quinto está la retinopatía diabética. De estos, por ejemplo, la catarata es totalmente reversible. Los errores refractivos también, ¿no? La, digamos, los otros dependen mucho de su diagnóstico temprano, ¿no? Un glaucoma nos puede llevar a la ceguera de forma irreversible, pero si lo detectamos tempranamente, lo podemos controlar. Igual una degeneración macular o una retinopatía diabética. Por eso es lo importante de conocer esto, ¿no? Eh, ya sea por el tiempo de la enfermedad, los diabéticos tipo 1 tienen casi el doble de prevalencia que los diabéticos tipo 2. Y están asociados a, generalmente cuando encontramos una retinopatía diabética, vamos a encontrar paralelamente nefropatía diabética o neuropatía diabética, porque básicamente la fisiopatología de las complicaciones son más o menos parecidas, ¿no? Se ha visto que hay factores en aumento que condicionan estas enfermedades, como la mayor sobrevida y el cambio de estilo de vida
eh, el cambio de estilo de vida me refiero, por ejemplo, hay más sedentarismo, la comida se vuelve cada vez más chatarra, entonces hay cambios que perjudican y nos eh, ayudan o favorecen a la aparición de estas enfermedades, ¿no? Se dice que después de 20 años el 90% de los diabéticos tipo 1 y el 60% de los diabéticos tipo 2 tendrían una forma de retinopatía. Y el 5% van a requerir tratamiento para evitar una ceguera irreversible. Yo diría hasta un poco más, ¿eh? En reglas prácticas, un diabético no controlado tipo 1 más o menos va a tener algunos signos de retinopatía diabética a partir del quinto o sexto año. Y los diabéticos tipo 2 a partir del 10 a 12 año, ¿no? Entonces, esto es importante porque la retinopatía diabética realmente no produce síntomas. Uno puede ir formando las lesiones y no va a saber nada. Por eso es importante el screening en los controles endocrinológicos, ¿no? Nosotros recibimos muchas referencias de endocrino para descarte de justamente de esto, ¿no? Entonces, eh, los factores de riesgo esto obviamente la duración de la diabetes, el mal control metabólico, el embarazo acelera la retinopatía diabética, la hipertensión, la enfermedad renal, ¿no? Y otros que son controlables, ¿no? Ya depende de uno, el tabaquismo, la hiperlipidemia, la obesidad, ¿no? Y otro, el desconocimiento de la enfermedad, y esto tiene que ver mucho con el grado cultural y la falta de orientación, ¿no? Entonces, los estudios dicen que el control óptimo de la glicemia, hipertensión arterial y dislipidemia va a disminuir la progresión de la retinopatía diabética. Esto básicamente, la retinopatía diabética es una microangiopatía, ¿no? Va a afectar justo las zonas entre precapilares, capilares y vénulas, ¿no? En la zona de transición con una disfunción endotelial, ¿no? Que va a ocasionar una extravasación de líquido hacia afuera del vaso, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho la disfunción endotelial para la formación y la dilatación de los vasos y la formación de las lesiones como los microaneurismas, ¿no? Esto es algo para que lo revisen. Básicamente es un círculo vicioso. Digamos que la microangiopatía es progresiva y existen alteraciones bioquímicas y metabólicas que nos llevan a una incapacidad de la utilización del transporte transcelular de glucosa por vías normales, con la activación de la vía del sorbitol, que es la vía de formación de la retinopatía diabética. Esto a su vez nos crea normalidades eritrocíticas, plaquetarias, secreción inadecuada de hormonas, glicolización de las proteínas, engrosamiento de la membrana basal y pérdida de los pericitos, ¿no? Acá ya viene la disfunción endotelial de la circulación y por ende la formación de microangiopatías, ¿no? Esta es la primera lesión que vamos a encontrar, son los microaneurismas, que son estos puntitos blancos que están dispersos, son más visibles en un examen que se llama angiografía, que es la aplicación de una sustancia de contraste y que por la vena que llega hasta la retina, ¿no? Y es lo que vamos a ver acá, ¿no? Pequeños puntos rojos redondeados de bordes lisos bien definidos, que son dilataciones de los vasos por la disfunción endotelial. Acá podemos ver microaneurismas, por ejemplo, acá hay uno, acá hay otro, acá hay otro. Y cuando se rompen, lo que se va a crear son hemorragias interretinales, que es la segunda lesión que vamos a ver, ¿no? Entonces, está dada por la ruptura, ¿no? De los capilares o las venas, como en este caso. Acá vemos microaneurismas, que son los puntitos, ¿no? Y las hemorragias interretinales. La siguiente lesión, los exudados duros, que son depósitos extracelulares de lípidos y proteínas que han salido de los vasos y se forman como en esta zona de acá. Son bien delimitados, ¿no? Blancos, medio blancos o amarillentos, ¿no? Son exudados duros. Acá también, miren cómo vemos acá los exudados duros, ¿no? Eh, Esto es importante porque muchas veces acá, eh, este es un paciente que yo puedo incluso pensar que tiene una catarata porque el fondo de ojo está medio verdoso, medio oscuro, ¿no? Generalmente,
La diabetes produce un tipo de catarata muy particular, ¿no? Subcapsular posterior. Y acá lo que vemos los exudados duros, pero si no vemos los microneurismas, basta con hacer una angiografía en la cual podemos identificarlos claramente. Entonces, el otro serían los exudados blandos, que ya no son depósitos de lípidos, sino los exudados blandos este, lo que representan son áreas de microinfartos, ¿no? Son áreas que no están siendo irrigadas, ¿no? Entonces hay una interrupción del flujo en esas zonas. Acá, por ejemplo, vemos un éxodo blando. Acá hay varias lesiones. Microaneurismas, hemorragias interretinales, exudados duros, que son los que están acá, pero los que están aquí son exudados blandos, ¿no? Áreas de microinfartos, ¿no? Como vemos acá en la gráfica, ¿no? La clausura del vaso y el área infartada del neuroepitelio, ¿no? Existen otro tipo de lesiones, ya cuando aparecen estas dos lesiones que vamos a ver acá, ya tenemos que pensar en una retinopatía diabética preproliferativa, ¿no? La fase proliferativa ya es la etapa de las complicaciones. Entonces, acá lo que vamos a ver son áreas de dilatación y estenosis venular, ¿no? Que se le llama arrosariamiento venoso, ¿no? Entonces, cuando encontramos esto, es una probabilidad muy grande de que el paciente ingrese a la etapa de la retinopatía diabética proliferativa, ¿no? Las alteraciones microvasculares intrarretinianas o los AMIR es una respuesta a la isquemia, ¿no? Hay una remodelación vascular, sobre todo de las arteriolas, en las cuales digamos que tratan de reforzar la irrigación en zonas adyacentes a áreas de no perfusión, ¿no? Entonces, clásicamente la retinopatía diabética se ha dividido en no retinopatía diabética no proliferativa y retinopatía diabética proliferativa. Encontramos en estas leve, moderada, severa y muy severa o fase preproliferativa. Ya en la severa y muy severa es donde vamos a encontrar cambios como los arrosariamientos venosos y los AMIR, ¿no? La retinopatía diabética proliferativa ya tiene que ver con edema macular sin características de alto riesgo características de alto riesgo. Básicamente están definidos por el edema macular que está cerca o no tan cerca a la región macular. Y la retinopatía diabética avanzada, que ya son los estadios finales de una retinopatía diabética en el cual vamos a encontrar desprendimientos de retina traccionales, hemorragias vítreas severas y glaucomas neovasculares, ¿no? Entonces, existe una regla muy básica, en la cual podemos definir, es una regla del 4-2-1, ¿no? Apréndeselo como cuadrantes, ¿no? Si encuentro microneurismos en los cuatro cuadrantes, podemos estar pensando en una retinopatía diabética severa. O arroceramientos venosos en dos cuadrantes, o IRMA o AMIR en un cuadrante. Entonces, esto es una retinopatía diabética severa. Si encontramos asociaciones entre estos, podríamos considerarla como muy severa. El edema macular, básicamente en una retinopatía diabética, puede ser difuso, pero también cistoideo o quístico, ¿no? En lo cual es algo muy típico, vamos a encontrar como un aspecto, si se quiere, petaloide, les dicen, eh, que circunferenciales a la mácula, ¿no? Vamos a ver un borramiento del brillo macular y el edema macular de esta forma, ¿no? Acá vemos otro edema macular en la tomografía. Este es un corte de una tomografía óptica de coherencia, en la cual vamos a ver como aspectos quísticos de la mácula, que se traducen, como vemos acá, también en parte con exudados duros. Edema macular clásico, la retinopatía diabética proliferativa, vamos a ver acá. Se le dice proliferativa porque en respuesta a la isquemia se van a formar neovasos, ¿no? Neovasos que son vasos endoteliales, vasos enfermos que van a ser muy frágiles y con mucha tendencia a sangrar, ¿no? Como vemos acá, una neovascularización papilar, una neovascularización en la arcada, ¿no? Entonces, generalmente es una respuesta a la isquemia, ¿no? Acá vemos una retinopatía diabética avanzada con hemorragia del vítreo
proliferación fibroglial y esto da origen tracción sobre la retina, ¿no? Entonces, las hemorragias, bueno, las hemorragias vítreas se pueden dividir en vítreas propiamente y prerretinales o retrohialoideas. El vítreo está formado por el cuerpo vítreo y aparte está, digamos, envuelto en una membrana que se llama la hialoides, ¿no? La membrana hialoidea posterior separa a la retina de forma virtual eh, del vítreo, ¿no? Entonces, cuando hay un sangrado que no pasa a la cavidad vítrea, se llama retrohialoideo, ¿no? Este es un ejemplo como para poder diferenciar una hemorragia vítrea. Ustedes ven la ecogenicidad aumentada en esta zona y detrás de la hialoides que está engrosada vemos la, la zona retrohialoidea con otra ecogenicidad, digamos, más limpia, ¿no? Igual acá, pero acá lo vemos al revés, una imagen de una hemorragia subhialoidea o retrohialoidea y la cavidad vítrea limpia, ¿no? Normalmente lo vamos a ver así, una hemorragia vítrea, no distinguimos las estructuras como en este caso, ¿no? Y una hemorragia retrohialoidea, vamos a verlo así. A veces por gravedad forman pequeños niveles, como en esta zona, un pequeño nivel en la zona hialoidea que le da muchas veces la imagen como de un barco, ¿no? Entonces, básicamente, todo parte de la hiperglicemia, ¿no? Por eso es que el buen control de la glucosa es muy importante para evitar a largo plazo los cambios microvasculares, ¿no? Entonces, la hiperglicemia, como hemos visto, nos va a dar una alteración de la vasculatura retinal, anormalidades microvasculares que nos van a llevar a fuga de líquido del capilar o la oclusión del capilar. Si se ocluye, va a haber una hipoxia, obviamente, y en respuesta a la hipoxia se van a formar los neovasos y las anomalías microvasculares interretinales. Si hay fuga, va a haber una hemorragia o va a haber un edema, depende de lo que fugue, ¿no? Entonces, y el edema va a ser difuso o localizado y de acuerdo a esto se va a enfocar el tratamiento, ¿no? Importante ese cuadrito. El tratamiento universal de la retinopatía diabética es la fotocoagulación con láser, ¿no? Y la terapia antiangiogénica. Eh, Gran parte de esto es el, el factor de crecimiento del endotelio vascular, ¿no? Entonces, por eso existen terapias con anti este factor como el bevacizumab, el adalimumab, no, el bevacizumab, el ranibizumab, que son terapias antiangiogénicas para evitar la progresión o la formación de neovasos, ¿no? Y si no queda otra cosa, si hay desprendimientos de retina o hay hemorragias, lo siguiente sería una cirugía vitreoretinal en la cual sacamos el vitrio. El láser es el tratamiento universal, hasta ahora no ha perdido vigencia, lo seguimos viendo, el tratamiento es tal cual se ve en este gráfico, es panfotocoagular toda la retina. De repente lo único que se trata de conservar es el polo posterior, ¿no? Porque si fotocoagulamos el polo posterior, obviamente el paciente ya no va a ver. Hay que tener mucho cuidado con eso. Otra panfotocoagulación, esta es una retinografía de campo amplio en el cual estamos viendo acá en chiquito el nervio óptico, la mácula, el polo posterior que no ha sido fotocoagulado, pero todo el resto de la retina, sí. Esta es una imagen de una vitrectomía, ¿no? O de una inyección intraocular, ¿no? Intravítrea. Bueno, eso en cuanto a retinopatía diabética. Estos temas que vienen son temas cortos ya. El hipertiroidismo, bueno, el principal factor eh, digamos, de riesgo es la tirotoxicosis, que está dada por hormonas tiroideas elevadas, la enfermedad de Graves a la cabeza, obviamente, como ustedes saben, más frecuente en mujeres y puede estar asociado a otros trastornos autoinmunes como la diabetes. Existe una asociación frecuente entre diabetes y distiroidismo, ¿no? Esto para que lo revisen, existe un hipertiroidismo secundario y otro primario, ¿no? En estos están la enfermedad de Graves, el bocio multinodular tóxico y el adenoma tóxico, ¿no? Y en el otro, secundario, ya no es directamente en la tiroides, sino puede ser debido a un adenoma hipoficiario, por ejemplo, eh,
o otras causas, sobre todo la adenoma hipoficiaria, ¿no? La presentación entre tercera y cuarta década de la vida, generalmente estos son síntomas endocrinológicos que por cultura general, en oftalmo lo sabemos, pérdida de peso, evacuaciones frecuentes, sudoración, intolerancia al calor, irritabilidad, palpitaciones, debilidad, fatiga, ¿no? Entonces, signos de hipertiroidismo, en el cual al reconocerlos, pues lo que nos queda es hacer una interconsulta a endocrino. Dentro de todas las cosas que podemos tener, los síntomas principales, de repente el más común y el más, digamos, y el inicial sería la retracción palpebral, seguida de la quemosis por exposición y la proptosis, que es el ojo que lo vemos un poco más salido, ¿no? Otros más que siguen abajo, pero los tres primeros son los principales. Acá podemos ver a la derecha un ojo normal, a la izquierda esta es la misma chica con una proptosis ocular, ¿no? Y una retracción palpebral. Acá, por ejemplo, lo que estamos viendo incluso en este ojo derecho, hay cierta discreta retracción ya palpebral en comparación al ojo contralateral, ¿no? Entonces, una regla práctica para ver si es que el ojo tiene un poco de proptosis, es ver el limbo, ¿no? Normalmente en un ojo normal, como en el de abajo, del lado de este de acá, sería el ojo izquierdo, eh, no vemos el limbo superior, ¿no? Y en el ojo que sí tiene alteración y tiene proptosis, sí nos deja ver el limbo superior, ¿no? Entonces podemos decir que en este ojo que el ojo derecho tiene una proptosis, ¿no? Acá en este caso es un caso diferente porque es una proptosis más marcada. En este caso, el limbo superior no está muy afectado porque es una paciente mayor con una caída de párpado senil con el paso de los años, pero podemos ver la parte inferior. Y es más, esta paciente podemos sospechar que incluso tiene un poco de diplopia a los movimientos oculares porque en la tomografía vemos que el lado derecho un engrosamiento del recto interno en relación al ojo contralateral. El tratamiento, obviamente, si identificamos esto, el tratamiento es endocrinológico, ¿no? Hay que controlar, obviamente, si está el ojo expuesto y dejar lubricantes oculares sería la opción más adecuada, ¿no? Pero el tratamiento endocrinológico es mandatorio, ¿no? Algunos desórdenes hematológicos, las anemias, por ejemplo, vamos a encontrar hemorragias en llama y centros blancos que constituyen algo muy característico de estos, que son las manchas de Roth. Exudados algodonosos, ¿no? Cuando hay tortuosidad venosa, más frecuente en la trombocitopenia coexistente, cuando hay trombocitopenia coexistente. Las manchas de Roth es característico porque son trombos de fibrina en los vasos sanguíneos rotos, ¿no? Y es característico porque se aparece también en leucemia y endocarditis bacteriana. Si tenemos mancha de Roth, tenemos que descartar anemia, leucemia, endocarditis bacteriana. Neuropatía óptica en un determinado tipo de anemia, ¿no? Perniciosa. Acá esta foto lo que nos va a servir es para ver las manchas de Roth que están acá abajo, hemorragias con un punto blanco o una línea blanca en el centro, ¿no? Son manchas de Roth en un fondo de anemia severa. Ahora, la afectación ocular más frecuente en las leucemias es la forma aguda, la leucemia aguda, ¿no? Eh, Va a afectar la estructura ocular. Normalmente nos hablan que la infiltración leucémica es un poco rara, pero como las leucemias producen alteraciones hematológicas como anemia, trombocitopenia, hiperviscosidad, infecciones, lo característico de esta va a ser también las manchas de Roth. Si vemos una mancha de Roth, hay que descartar esta patología, ¿no? Las retinopatías leucémicas, ya lo dijimos, hay algo similares a la anemia, ¿no? Puede haber neovascularización, sobre todo en la leucemia mieloide crónica, y hay una presentación eh, muy característica de esta, que es la epitelopatía pigmentaria leucémica, que son manchas más o menos parecidas o asemejadas, le llaman manchas de leopardo, ¿no? Básicamente son áreas de atrofia y dispersión pigmentaria.
Existen enfermedades del tejido conectivo, como ya les adelanté, las espondiloartritis, ¿no? En las cuales eh, hay compromiso de alteraciones oculares, ¿no? La artritis idiopática juvenil tiene dos variedades. En las niñas menores, menores de 5 años, con una artritis idiopática juvenil oligoarticular o pausia articular, es más frecuente en relación a las otras formas a que se presente eh, una uveitis, ¿no? Las artritis reumatoides, cuyos signos más frecuentes de compromiso ocular es el síndrome de ojo seco, pero también las escleritis. Pondiloartritis ya lo mencionamos, uveitis anteriores, granulomatosis con poliangeitis, tenemos escleritis necrotizantes y vasculitis retinal. Lupus eritematoso sistémico, encontramos también escleritis y una retinopatía característica del lupus que se se caracteriza por áreas de hemorragias interretinales y exudados algodonosos, ¿no? O sea, hemorragias y microinfartos, ¿no? La policondritis recidivante, que es un tema bastante característico, aquí se ven las se ve la, generalmente se ven escleritis, pero tiene otros hallazgos muy característicos como la nariz enseguida en montar y la inflamación del cartílago de las orejas. Artritis juvenil, esta foto la vimos antes, una niña con una queratopatía en banda, ¿no? Artritis reumatoide, en la cual vemos un área de adelgazamiento escleral, ¿no? En un fondo de escleritis, ¿no? Espondiloartritis, esta foto también ya la vimos, asociada a, por ejemplo, lo característico es la asociación a espondilitis anquilosante. La granulomatosis con poliangeitis, el Wegener antes llamado, esto es muy importante porque esta patología nos da enfermedades muy severas como la que estamos viendo acá, ¿no? Muy bien. Esto de acá es el lupus. El lupus, hemorragias intrarretinales con exudados algodonosos, ¿no? Esto se llama retinopatía. Es muy característico de esto y cuando encontramos retinopatía lúpica, generalmente es un aviso que el paciente muy pronto desarrollará un compromiso del sistema nervioso central, ¿no? Acá vemos una obstrucción de la arteria central de la retina, por eso vemos la retina blanca, ¿no? Con la persistencia todavía o dirección de la, de las arterias ciliares posteriores. Esta es una escleritis tratada con triancinolona, acá vemos un depósito de triancinolona, pero lo característico es el fondo de policondritis, ¿no? Vemos la nariz en sí de montar y vemos en las áreas de atrofia, ¿no? El cartílago. Muy bien, esa era la clase. Entonces, ¿alguna pregunta? Si no tienen Doctor, preguntas, sí, ¿qué tal? Claudia. este, buenas tardes, doctor. En la retinopatía diabética, doctor, el tratamiento es más, básicamente, usted menciona con láser, pues, ¿no? Pero ¿habrá alguna forma quizás de